El gobierno presentó la Red Educativa de Control de Velocidad. ¿En qué consiste esta red? Para eso vamos a tomar contacto precisamente con el subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez. Subsecretario, gracias por acompañarnos en Canal 24 Horas. Muy buenas tardes, Marco. Encantado. Subsecretario, ¿en qué consiste esta Red Educativa del Control de Velocidad? ¿En qué consiste en la práctica? A ver, en la práctica estamos hablando de monitores que indican la velocidad a todos los vehículos que circulan por donde están estos monitores, de tal forma de que la persona que conduce sepa a qué velocidad se está desplazando, con un fin meramente preventivo y educativo. Aquí hay que aclararlo desde el inicio, esto no busca infraccionar, busca simplemente advertir al conductor de que está frente a una velocidad permitida o no está cumpliendo con las velocidades máximas permitidas. Y esto lo estamos haciendo tanto en Santiago como en una primera etapa en O'Higgins y en Antofagasta. Lo estamos haciendo en la comuna de Providencia, lo estamos haciendo en la comuna de Santiago, Estación Central, La Cisterna, Puente Alto, y lo estamos haciendo en María Pinto, en la localidad de María Pinto, en San Vicente Tahuatahua y en la ciudad de Antofagasta. Como les digo, esta es una primera etapa y tiene por objetivo más que nada prevenir. ¿Y por qué? Porque desgraciadamente tenemos que lamentar anualmente muchas víctimas de accidentes de tránsito, y si uno analiza estas víctimas, en más de un tercio de los casos se deben por pérdida de control del vehículo, que en la mayor parte es por exceso de velocidad. Por lo tanto, hay una asociación de la velocidad con accidentes de tránsito, y por eso que queremos educar a los conductores en el contexto que en definitiva puedan cumplir con velocidades máximas. Subsecretario, ¿cuál fue el criterio escogido para definir en qué lugar se iban a colocar estas señaléticas interactivas que muestran la velocidad a los conductores? A ver, lo que pasa es que lo que buscamos fueron los lugares donde teníamos registro de accidentes y lugares más peligrosos. De hecho, en estos 8 puntos donde se van a colocar, tenemos registrados en los últimos 4 años 275 accidentes con casi 200 lesionados. Entonces, en definitiva, sabemos que estos lugares son más peligrosos, por lo tanto, por eso que hemos querido partir por estos lugares. Insisto, esto es una primera etapa. Aquí estamos trabajando en conjunto con el proveedor tecnológico Auter y de acuerdo con las municipalidades respectivas. Esto es un trabajo conjunto y por eso que es importante, y insisto mucho que esto es preventivo, esto es educación, para justamente no tener que lamentar los heridos y en algunos casos fallecidos en accidentes de tránsito. Mencionaba usted al principio de esta conversación que esto es meramente educativo, no implica, por ejemplo, que se vaya a cursar alguna multa a quien esté circulando a exceso de velocidad en su vehículo. ¿Es esto suficiente para bajar la cantidad de accidentes de tránsito o también bajar el promedio de las velocidades máximas que están alcanzando los vehículos en esos puntos? A ver, sin duda que hay que trabajar en muchos aspectos. De hecho, hoy día tenemos una ley en segundo trámite legislativo, que es el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones, Claro, una ley que que lo tiene que su busca, urgencia en este momento. sí, justamente lo que buscamos con esa ley es poder colocar controles de velocidad que se asocian a infracciones. Pero no lo queremos, no buscamos la infracción. Aquí lo último que queremos es la infracción, lo que queremos es prevenir. Y esta ley no tiene el objetivo de cursar infracciones. De hecho, lo que busca es colocar controles de velocidad en los lugares más peligrosos, y va a ser total y absolutamente advertido a los conductores que ahí se va a controlar. Porque lo que queremos es que el conductor tome precauciones en los lugares más peligrosos, baje la velocidad, y por eso que se los vamos a advertir. O sea, lo último que queremos es infraccionarlo. Lo que queremos es prevenir el accidente, porque entendemos que lo que nos preocupa y nos ocupa es justamente evitar tener que lamentar
lesionados y en los peores de los casos fallecidos. ¿Y cómo ve usted la voluntad en el Congreso para apoyar esta iniciativa que está en su segundo trámite ahí, precisamente en el Parlamento? Se está tramitando y tiene suma urgencia. En general, aquí esto es bastante transversal. Tenemos apoyo de todas las bancadas. Entendemos que la seguridad es un bien muy importante de proteger y por ese motivo hemos avanzado bien, sin perjuicio de lo cual que la ley es compleja, por lo tanto no ha sido todo lo rápida que nos hubiera gustado sacarla, pero tenemos una urgencia y en general hemos avanzado y estamos avanzando bien y esperamos llegar a feliz término antes que termine nuestro mandato. ¿Y cuál es el principal disenso, el principal conflicto que hay ahí para que esta ley no haya avanzado lo suficientemente rápido como para que haya sido óptimo a su juicio? Sí, a ver, aquí lo que nos pasa es tenemos el fantasma de los fotorradares que hubo en la antigüedad. Recordemos que mucho tiempo atrás se colocaron radares que estaban normalmente escondidos y que lo que buscaban era justamente infraccionar. Aquí es todo lo contrario, no queremos infraccionar, pero sí queremos advertir al usuario que lo vamos a controlar, le vamos a señalar claramente que lo estamos controlando. ¿Por qué? Porque lo vamos a colocar en los lugares peligrosos y la ley así lo establece y vamos a advertirlo para justamente evitar accidentes. Por lo tanto, esto es preventivo y no tiene ningún fin recaudador. De hecho, el recaudo de los recursos, en el caso que hayan infracciones, no va a los municipios respectivos. Por lo tanto, el municipio no tiene el incentivo de colocar este tipo de instrumentos porque esto va a un fondo común. Se planea, volviendo ahora al tema de esta red educativa del control de velocidad, se plantea también, por ejemplo, en algún momento ampliar la cobertura de estos dispositivos, instalarlos en otras comunas, en otras regiones también. Sin duda, sin duda. Insisto, esto es una primera etapa. Escogimos estos lugares justamente porque eran peligrosos y porque tuvimos el apoyo de los municipios respectivos, pero queremos extenderlo, queremos probar, ver si efectivamente tiene un buen resultado y de esa forma poder extenderlo a la mayor parte de los municipios del país. Ahora, subsecretario, hablando de la situación en general del tránsito, de la movilidad en pandemia, ¿cuál es la situación en la que nos encontramos hoy en día respecto a un periodo antes de la pandemia, hablando, por ejemplo, del exceso de velocidad? Sí, muy buena pregunta. La pandemia ha traído consigo cuarentenas y las cuarentenas evidentemente que ha significado una menor cantidad de vehículos en las ciudades y eso hemos recogido la información de tener mucho mayores velocidades. Y si bien la cifra que le indicaba de los 1.485 fallecidos que tuvimos el año pasado es bastante similar a años anteriores, lo que sí aumentó claramente son los fallecidos en las ciudades. ¿Por qué? Porque hubo un aumento de velocidad en las ciudades y eso significó más accidentes. Por lo tanto, sí ha tenido efecto la pandemia en los accidentes del tránsito. ¿Y qué ha ocurrido también, por ejemplo, en los periodos en que presentamos fines de semana largo? Hemos visto largas congestiones, por ejemplo, en las principales rutas que conectan la capital con otras regiones del país, pero ¿cuál ha sido la situación en ese sentido? Sí, no hay duda de que la pandemia y las cuarentenas respectivas y las paso a paso han ido evolucionando. A ver, cuando se iniciaron las cuarentenas no hay duda de que la gente la respetó, pero también se observa que en la medida que transcurre el tiempo existe un agotamiento y existe una mayor movilidad y tenemos más movimiento. Y de hecho, también con el pase de movilidad que se ha permitido que aquellos que han completado su vacunación puedan circular, también hemos observado una mayor circulación de vehículos
fuera de Santiago. Dentro de la ciudad también estamos observando niveles del 80% en Santiago con respecto a un día normal en tiempos anteriores a la pandemia. Y si comparamos, por ejemplo, lo que ocurre en las carreteras, hablando de exceso de velocidad y de muertes a causa del exceso de velocidad, si comparamos la situación en las carreteras con las vías urbanas, ¿qué podemos decir ahí? A ver, en general en las carreteras es la mayor parte de los accidentes, pero en ¿Eso se particular mantiene el ahora en año pandemia? pasado. No, en particular justamente lo que iba a decir, el año pasado a raíz de las cuarentenas la proporción aumentó en las ciudades con respecto a las carreteras, justamente por el aumento de velocidad en la ciudad. Y eso evidentemente queremos prevenir y por eso que estamos con esta campaña educativa. Bien, José Luis Domínguez, subsecretario de Transportes, muchas gracias por haber conversado con nosotros respecto a esta red educativa del control de velocidad. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias.